sobre el reflujo gastroesofágico. Vamos a empezar con la fisiopatología. Y aunque hubo muchos trabajos que hablaron al respecto, probablemente los más importantes tengan que ver con la debilidad de los músculos abdominales y del músculo diafragmático a partir de los 60 años como un factor de riesgo no independiente, pero sí asociado a la presencia de reflujo en estos pacientes. El trabajo que más me llamó la atención es este, presentado por el grupo de trabajo del doctor Ronnie Fass, que se encuentra aquí con nosotros. Hola Ronnie. Es un trabajo realizado en dos grupos de 233.774 pacientes diabéticos de tipo 2 que estuvieron utilizando o que estaban utilizando agonistas de los receptores de la proteína parecida al glucagón de tipo 1 y se probaron dos tipos de medicamentos, los de acción corta contra los de acción larga. Aquí les presento en esta gráfica lo que está analizado de manera individual, independiente, ya sean los pacientes de manera global con el uso del GLP-1, los que utilizaron el de acción corta y los que utilizaron de acción larga. Lo que se vio en este estudio es que hay un riesgo relativo hasta de 1.3 para tener nuevos diagnósticos o nuevos casos de enfermedad por reflujo gastroesofágico o la necesidad de iniciar inhibidores de la bomba de protones en los pacientes que utilizan estos medicamentos. Además, y de manera sorprendente, como también hay complicaciones crónicas del reflujo, como es la estenosis esofágica y el esófago de Barrett. Los autores del trabajo reportan que los antagonistas de los receptores del péptido parecido al glucagón de tipo 1 de acción corta son un factor de riesgo independiente para la enfermedad por reflujo y el esófago de Barrett en los diabéticos de tipo 2. Empezó otra vez a haber muchos trabajos que hablan acerca del reflujo laringio-faringio y de los síntomas laringeos en estos pacientes con las manifestaciones extraesofágicas del reflujo. Les presento este que tiene o que analiza la importancia de la endoscopía en la evaluación de estos pacientes. Fueron 265 pacientes con reflujo laringio-faringio, 41% de ellos con criterios de enfermedad por reflujo gastroesofágico por clínica, y en los cuales cuando se realizó la endoscopía de inicio se encontró que tenían esofagitis erosiva hasta en un 19% de ellos. Sin embargo, no solamente encontraron erosiones esofágicas, sino también encontraron complicaciones como esófago de Barrett ya fuera de segmento corto o largo o incluso estenosis esofágicas. Viéndolo desde otro punto de vista, los autores en el artículo publican esta gráfica de barras y quiero dirigir su atención a la parte derecha de la pantalla, en donde a los pacientes que les encontraron esófago de Barrett y estenosis esofágica, aquellos pacientes que más porcentaje tuvieron de reflujo laringio-faringio no tenían síntomas esofágicos, y esto es algo muy importante. Los pacientes que nada más tienen síntomas laringeos tienen un riesgo relativo de hasta 6.9 de tener esofagitis graves de tipo C o D de Los Ángeles o incluso esófago de Barrett. Y quienes tienen esofagitis leves de grados A o B de Los Ángeles o presencia de hernia hiatal, solamente baja hasta el riesgo relativo de 3.4 de confirmar la enfermedad por reflujo en una pH-metría. Los autores concluyen que el 19% de los estudiados por reflujo laringio-faringio tienen esofagitis erosiva cuando se les hace una endoscopía. E incluso algunos pacientes que no tienen síntomas laringeos pueden tener complicaciones graves de esto, por lo cual la endoscopía sigue siendo útil en el estudio del reflujo laringio-faringio. Este otro estudio, es un trabajo ya publicado en extenso en la revista de Neurogastroenterología y Motilidad en enero de este año, donde se estudian 90 pacientes comparativamente con 28 voluntarios sanos, que fueron evaluados de manera inicial por el otorrinolaringólogo y en el cual tuvieron síntomas de enfermedad por reflujo en un 38%, encontrando esofagitis en el 11% y una hernia hiatal en el 4.4%. Sin embargo, lo importante es que en el 80% de estos pacientes se confirmó la presencia del reflujo ácido faríngeo a través de hacer impedancia faríngea e impedancia esofágica. Lo importante de este trabajo es que establecen por primera vez en la literatura criterios muy específicos para diagnosticar el reflujo ácido faríngeo, que es la disminución de 2 unidades de pH con una DIR menor de 5 durante 30 segundos cuando se está haciendo una impedancia con sensor hipofaríngeo y hay acidificación en el esófago.
Con este mismo criterio se estudiaron 7 voluntarios sanos con un catéter prototipo con 14 sensores circunferenciales con separación de 1 centímetro entre cada uno de ellos, 10 colocados en la faringe, el esfínter esofágico superior y el esófago estriado, 4 en el esófago proximal con un canal de infusión. Y se inyectó aire rápidamente durante 30 segundos sin degluciones entre cada uno de ellos con diferentes volúmenes de aire, y luego se infundió ácido clorhídrico al punto 1 normal durante 15 minutos a razón de 8 mililitros por minuto para después repetir la inyección de aire. Lo que los autores clasificaron en base a estos hallazgos fue que había relajación total cuando el esfínter esofágico superior o cricofaringeo alcanzaba una presión igual o cercana a la esofágica, que había una relajación parcial cuando había una caída de presión de más de 10 milímetros de mercurio, pero que no hubiera relajación total, o bien que había contracción del cricofaringeo cuando aumentaba la presión más de 10 milímetros de mercurio o no había respuesta. Estos son los resultados, y lo interesante es que el esfínter esofágico inferior se relajó parcial o totalmente, primero 25 veces antes de la infusión del ácido, pero se elevó a 37 veces después de la infusión con ácido. Es decir, hubo más relajación del cricofaringeo después de recibir el influjo del ácido. De manera contraria, el esfínter se contrajo 37 veces antes de la perfusión y 23 veces después de la perfusión de ácido. Los autores concluyen que la exposición del esfínter esofágico inferior al ácido sensibiliza la relajación en respuesta a la distensión de aire, y esto puede favorecer el reflujo desde el esófago hasta la faringe. Ya con estos hallazgos, el mismo grupo se puso con el mismo catéter a infundir diferentes velocidades de ácido en 12 pacientes sanos comparativamente contra 12 personas sanas contra 12 pacientes con reflujo faringeo-laringeo y con infusión ultralenta de 0.05 mililitros por segundo. Estos son los resultados, como pueden ver ustedes aquí. Cuando el paciente se infundía, el paciente con reflujo laringeo se infundía el ácido, la presión permanecía sin cambio, y en el periodo de recuperación la presión tenía una disminución. En cambio, en los sanos no aumentaba, de hecho, la presión con la infusión de ácido y se mantenía después en el estudio. Los autores del estudio dicen que los pacientes con reflujo laringeo-faringeo no pueden mantener la presión del esfínter con la infusión ultralenta de ácido. En cuanto al diagnóstico, vemos cuál es la necesidad de valorar al paciente que tiene algún bloqueo de ácido a la hora de estar haciendo la impedancia eléctrica intraluminal. En este estudio se utilizaron 4 grupos: aquellos pacientes que no tuvieron inhibidor de bomba de protones, los que lo utilizaban una vez al día, 2 veces al día y 2 veces al día con antagonistas de los receptores H2. Estos son los resultados, pero lo más importante es que la exposición ácida promedio fue mayor en el grupo 4, es decir, aquel grupo que era el de mayor edad y en donde se vio que realmente la exposición ácida fue mayor. Este es el primer estudio que compara diferentes esquemas de supresión ácida para la impedancia eléctrica multicanal y que no hay necesidad de hacer variaciones en el esquema de supresión para poder realizar este estudio. También se estuvo valorando las diferentes técnicas de analizar el monitoreo de pH, ya sea con un catéter colocado en el esófago, con un sensor colocado en el esófago, 2 sensores, uno en esófago y uno en la hipofaringe, e incluso con la cápsula inalámbrica de 96 horas. Se estudiaron pacientes con síntomas laringeos y hubo 2 grupos: aquellos que tuvieron el reflujo extraesofágico positivo y el extraesofágico negativo. En total fueron 213 pacientes estudiados y tuvieron reflujo extraesofágico positivo 44% de ellos. Lo importante es analizar esta tabla en donde vemos que el rendimiento diagnóstico para la pHimetría con un sensor esofágico es del 32% y la exposición esofágica ácida alrededor en promedio de 3.9%. Agregar un sensor en la hipofaringe solamente aumenta un 5% el rendimiento diagnóstico. Sin embargo, con la cápsula inalámbrica de 96 horas, el rendimiento diagnóstico se sube hasta el 53%, permitiendo detectar un 6.5%
de exposición esofágica al ácido. Estas son las tablas de estos pacientes y lo que concluyen los autores es que los pacientes con síntomas faringios o laringios tienen un reflujo extraesofágico en 44%, que el rendimiento diagnóstico es mayor con los estudios de 96 horas, y lo que ya sabíamos y que también se confirma, que cuando no se utilizan inhibidores de bomba de protones en la impedancia puede dar falsos negativos en los pacientes que no han sido estudiados, pero que también ayuda a discriminar a aquellos pacientes que pueden tener reflujo refractario a inhibidor de bomba de protones en estos pacientes previamente diagnosticados. Finalmente, estos autores también incluyen 168 pacientes que lograron 96 de ellos cumplir el escrutinio o el estudio de la impedancia durante, la cápsula inalámbrica durante 72 horas y 83 a 96 horas, y estos fueron los resultados. 19% de ellos fueron positivos al reflujo los días 1 y 2, pero negativos el día 3 y 4, 32% positivos los 4 días, el 10% negativos el día 1 y 2, pero positivos el día 3 y 4, y el 39% negativos en todos los días. Aumentar la pechimetría inalámbrica por arriba de las 48 horas incrementa el rendimiento en al menos el 20%, y los pacientes que son diagnosticados con reflujo mediante estos estudios de 72 o hasta 96 horas tienen menos probabilidad de tener esofagitis erosiva o reflujo en decúbito supino, lo cual da una idea de que a pesar de que nos permite discriminar mejor a los pacientes, pudiera tener una utilidad clínica limitada. Se estudiaron también pacientes que tenían síntomas persistentes a pesar de IBP, que se encontraban en una zona gris de diagnóstico con exposiciones esofágicas al ácido entre el 4 y el 6% mediante cápsula de 96 horas. En total fueron 18 pacientes y se logró establecer el diagnóstico de reflujo en la mitad de ellos o descartar el reflujo en el 22% de ellos. Sin embargo, el 28% siguió en la zona gris. Aquí sí utilizaron el nombre comercial. La cápsula Bravo fue capaz de clasificar al menos más del 70% de los pacientes que tenían duda diagnóstica o que estaban en la zona gris. En cuanto al tratamiento, hubo bastantes cosas que comentar, pero no cabe duda que en lo que hay que poner la atención es en la nueva clase terapéutica de los medicamentos, de los bloqueadores de los competitivos de los canales de potasio. Les presento una comparación entre 3 de los que se presentaron: vonoprazan, tegoprazan y fexuprazan, y no voy a ahondar mucho en el tema porque el doctor Faz va a hablar precisamente una conferencia magistral al respecto. Esta es la tabla de la comparación de estos 3 trabajos: vonoprazan, lansoprazol, luego tegoprazan con lansoprazol y fexuprazan con esomeprazol. Como ustedes ven, toman en cuenta la cicatrización de las erosiones esofágicas a las 2, 4 y 8 semanas con diferentes dosis tanto de IBPs como de PCABs. Cuando se hace el análisis de estos estudios, se ve que los PCABs son más rápidos en el control de síntomas y en la cicatrización de las erosiones, pero que a las 8 semanas los resultados son equivalentes entre los inhibidores de la bomba de protones y los PCABs, por lo que habrá que esperar en el curso del tiempo qué tanto resultado nos van a dar todos estos medicamentos. Como mensajes finales, los GLP-1 de acción corta son un factor de riesgo independiente para enfermedad por reflujo y Barrett en diabetes mellitus de tipo 2, que la endoscopía sigue siendo útil en el estudio inicial para los pacientes con síntomas laringios o faringios, porque se pueden llegar a descubrir erosiones hasta en el 19% de ellos, e incluso Barrett en pacientes asintomáticos. La llegada del ácido clorhídrico al cricofaringio lo sensibiliza y afecta su respuesta a la distensión con el aire. Los pacientes que tienen el reflujo faringio-laringio no pueden mantener una presión adecuada con este esfínter. No hay que hacer cambios ni variaciones en la métrica de la impedancia intraluminal al usar diferentes esquemas de bloqueo de secreción ácida. Lo que sí, aumentar el tiempo de monitoreo de pH por arriba de 48 horas parece incrementar el rendimiento diagnóstico en un 20%, sobre todo en aquellos pacientes que tienen zona gris, que se sugiere que sea 96 horas, que los síntomas laringios o laringios en estos pacientes tuvieron reflujo extraesofágico en el 44%, que la pechimetría de 96 horas permite clasificar alrededor del 70% de estos pacientes con dificultad diagnóstica.
Sin embargo, probablemente estos pacientes no tengan una utilidad clínica ya que no pueden tener cambios ni en la endoscopía ni en el reflujo de cúbito. Los PICAP son más rápidos en el control de los síntomas y en la cicatrización de erosiones esofágicas, y a 8 semanas los resultados son equivalentes con los inhibidores de la bomba de protones. En cuanto a úlcera péptica, les voy a presentar dos trabajos, no hubo mucho, de hecho les puedo decir que en este año se vio el efecto de la pandemia en el número de trabajos de investigación básica y clínica, pero logramos rescatar algunos. Este primer trabajo es un trabajo en el que se evalúan el comportamiento, las características de la úlcera péptica en 7 unidades hospitalarias de Corea, considerando de 2010 al 2019 la revisión. Se analizaron 26.875 expedientes de pacientes que tenían el diagnóstico probable o seguro de úlcera péptica. Se utilizó esta plataforma FeederNet para la concentración homogénea de datos, que se hubiera obviamente confirmado el diagnóstico por endoscopía, y se evaluó la presencia de Helicobacter pylori o el consumo de antiinflamatorios no esteroideos. Las úlceras o los pacientes que tenían úlcera que no tenían Helicobacter ni consumo de antiinflamatorios o aspirina se consideraron como idiopáticos. Aquí les muestro los resultados. Básicamente quedaron para el análisis final 19.601 pacientes, y de los cuales el 41.8% fueron positivos a Helicobacter pylori, 36% consumo de antiinflamatorios y aspirina, y el resto, el 22.1%, se consideraron como idiopáticos. De las cosas que encuentran y se muestra en esta gráfica es que después del año 2014, en este análisis que hicieron de los pacientes con úlcera, es que hubo un descenso a partir de esta fecha o de este año de las úlceras pépticas asociadas a Helicobacter pylori y un incremento en el número de úlceras asociadas a consumo de antiinflamatorios, y esto también lo encontraron asociado al consumo de antiagregantes plaquetarios. Aquí se puede ver en la gráfica, la línea roja es la línea del Helicobacter pylori, donde se ve cómo ha habido un descenso. La línea de los fármacos tiende a subir y más o menos se mantiene estable la curva de los pacientes con úlceras idiopáticas. Aquí lo que comentan obviamente en este estudio pues es que, considerando la edad de los pacientes mayores de 55 años, debe tenerse en cuenta a futuro la presencia probablemente con más frecuencia de úlceras pépticas en gentes mayores de 55 años y asociadas al consumo de medicamentos. Este otro trabajo hecho en un hospital de concentración de la Universidad de West Virginia evaluó, estudió básicamente la perforación de la úlcera comparando los datos de esta unidad hospitalaria con los datos de otras unidades en Estados Unidos. Ellos se encontraron en un periodo que evaluaron del 2010 al 2022 y los dividieron para el análisis en 2010 a 2016 y 2016 a 2022. Encuentran que la perforación por úlcera fue más frecuente en los periodos del periodo del 2016 al 2022 cuando se compara con los primeros años, y es más frecuente también en un hospital de concentración, lo cual no llama mucho la atención, considerando la presencia o el consumo de antiinflamatorios, de inhibidores de bomba de protones y de dolor crónico. No hay mucha diferencia, aunque tiende a ser también un poco mayor el pacientes que consumen antiinflamatorios inhibidores en este hospital o en esta unidad hospitalaria de Estados Unidos. Encuentran que la frecuencia es mayor en este centro de alto volumen y que hay mayor asociación con el dolor, el consumo de antiinflamatorios y con el consumo crónico de inhibidores de bomba de protones.
Pasando a los trabajos del Helicobacter pylori, este trabajo también de índole epidemiológica trata de actualizar un poco lo que es la prevalencia global del Helicobacter pylori y hacen una revisión sistemática de PubMed y Embase desde enero de 1990 hasta septiembre del 2022. Utilizan el método de efectos aleatorios para el cálculo de prevalencia acumulada con su correspondiente intervalo de confianza. En el análisis final quedan 1.474 estudios con datos de 106 países y en este trabajo se encuentra o se reporta una prevalencia global actualizada de 43.1% para adultos y de 30.7% en la edad infantil. Y aquí en estas gráficas se muestra, esta es la prevalencia global, donde se muestra la línea con tendencia al descenso, principalmente en los últimos 15 años, y considerando diferentes regiones de donde se tomaron trabajos, se encontró que hay una disminución significativa, principalmente en países, en las regiones del Pacífico Occidental, en el sureste asiático y en algunas regiones de África. En el resto de los países o de las regiones se han mantenido más o menos estables las prevalencias, y lo que también llama la atención es que en niños no se ha visto un descenso significativo en cuanto a la prevalencia global, por lo cual también esto debe poner en contexto la necesidad de poner más atención a los niños infectados por Helicobacter pylori, y obviamente esto implica mejorar condiciones de higiene, mejorar el desarrollo en los países donde esto es más frecuente. En relación con el tratamiento del Helicobacter pylori les voy a mencionar dos trabajos. Ahora los trabajos ya empiezan a aparecer considerando al vonoprazan como el antisecretor ideal, probablemente considerando que se había expuesto desde hace varios años en Japón, que es un fármaco que es más potente y de duración más prolongada de efecto, y que además sabemos que el efecto de los antibióticos para la erradicación del Helicobacter pylori mejora conforme mejor se controla la acidez gástrica. Aquí les muestro este trabajo realizado en China. Es un trabajo aleatorio, fase 3, controlado, donde tratan de evaluar la eficacia y seguridad de la terapia cuádruple con bismuto, utilizando en un grupo esomeprazol y en otro grupo vonoprazan. En este trabajo fueron todos pacientes adultos, fueron sorteados uno a uno para recibir alguno de los dos esquemas. Se confirmó la erradicación con prueba de aliento a las 4 semanas después de terminar el tratamiento. Se incluyeron 510 pacientes, 256 en el grupo de vonoprazan y 254 en el grupo de esomeprazol. 97% completaron el tratamiento. En cuanto a edad y género, del grupo de vonoprazan, 41% eran del sexo masculino, 35% en el grupo de esomeprazol, y la edad fue muy semejante, alrededor de 39 años. Ellos encuentran que la eficacia en cuanto a erradicación del Helicobacter pylori, tanto en el análisis del grupo de intención de tratar como en el grupo de protocolo correcto, fue muy semejante, prácticamente en todas las salas del estudio, con niveles de erradicación superiores al 85%. Obviamente la persistencia o la infección persistente se vio en alrededor del 13%, y los intervalos de confianza fueron estos. Algo que me llamó la atención de este trabajo es la frecuencia con la que se reportan eventos adversos, que si bien los mencionan como leves y que no fueron en la mayor parte de los casos suficientes para suspender el tratamiento, sí pueden ver que hasta la tercera parte de los pacientes presentan disgeusia, proteinuria, alteraciones en la prueba de funcionamiento hepático, y la suspensión del tratamiento solamente fue en 2.3 y 2.8%. Ellos concluyen que
la eficacia y seguridad del esquema cuádruple con bismuto, ya sea utilizando vonoprazano o esomeprazol, son muy semejantes y que utilizando este nuevo bloqueador de secreción ácida no hay inferioridad respecto a este otro inhibidor de bomba de protones. Este otro trabajo analiza también resultados de la terapia dual a dosis alta, que consiste en utilizar el inhibidor de secreción, en este caso vonoprazán, con amoxicilina a dosis alta, la terapia triple convencional con claritromicina y amoxicilina con vonoprazán, y también la terapia híbrida inversa, en donde se utilizó rabeprazol, amoxicilina, claritromicina, y en los primeros días del tratamiento se agregó el metronidazol la primera semana. Este estudio de superioridad multicéntrico, aleatorio y abierto incluyó a 330 pacientes adultos de 8 unidades médicas de Taiwán con infección documentada por endoscopía y prueba rápida de ureasa. Fueron sortados 1 para recibir cualquiera de los 3 esquemas de tratamiento. Se evaluó el esquema, el apego al tratamiento y los eventos adversos, y también se corroboró la erradicación a las 8 semanas posteriores al tratamiento. Aquí lo que se puede ver en cuanto al resultado en erradicación es que en el grupo de intención de tratar con el vonoprazán y la terapia dual a dosis alta fue de 83.5%, vonoprazán en la terapia triple convencional, y esto llama la atención porque ha sido un esquema muy satanizado. Sin embargo, ya los japoneses en algún momento, cuando empezaron a estudiar vonoprazán en la terapia de erradicación, encontraron niveles de 90% también, cosa que otros esquemas con inhibidores de bomba de protones pues han reducido muchísimo su eficacia. La terapia híbrida inversa con rabeprazol también mostró resultados semejantes. Por lo tanto, podemos ver que la eficacia y seguridad de los 3 esquemas, utilizando tanto la terapia híbrida como las terapias con vonoprazán, son muy semejantes y se sugieren como esquemas para inicio de tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Los niveles de eventos adversos que hubo en este trabajo los pueden ver aquí, fueron un poco menores con la terapia dual a dosis alta y vonoprazán. Este trabajo, que me pareció muy interesante y que probablemente nos vaya a poner en contexto de lo que puede venir en los próximos años, es este trabajo que evalúa el efecto en erradicación de la terapia guiada, comparando el tratamiento dado en base a la guía que dé un cultivo o bien a la guía que den pruebas moleculares. Y ellos utilizaron el cultivo por dilución en agar, la prueba de reacción de polimerasa en cadena y secuenciación directa para hacer la evaluación de resistencias bacterianas, tanto para claritromicina como para levofloxacino. Los tratamientos se dieron en relación con el resultado de las resistencias bacterianas, ya sea utilizando la terapia triple con claritro, con levofloxacina, o la terapia cuádruple con bismuto, según se encontraran las resistencias. Algo que llama la atención es que pues, fue muy parecido, tanto con el cultivo como con las pruebas moleculares. Ustedes pueden ver que en el tratamiento inicial para la erradicación del Helicobacter pylori, guiado por pruebas moleculares o guiadas por cultivo, pues prácticamente no hay diferencia tanto en la detección de resistencias como en la detección de mutaciones. Acá, en los pacientes que tienen el tratamiento de segunda o de tercera línea, pues obviamente las resistencias son mayores que en este grupo, pero también coinciden o se encuentran muy parecidos los resultados del cultivo con los de las pruebas moleculares. Y aquí se puede ver en esta gráfica, básicamente se especifican los resultados en erradicación, que son muy parecidos, y la prueba o el análisis de no inferioridad,
en donde se puede ver que la eficacia cuando se utilizan tanto la prueba molecular como los cultivos son muy semejantes y por lo tanto con este estudio apoyan la posibilidad de que ya se empiecen a utilizar las pruebas moleculares para estudiar las resistencias bacterianas. En un minutito nada más les voy a comentar algo novedoso que me llamó la atención, que es estos trabajos que presentó un grupo de portugueses, que es la utilización de material biológico con nanopartículas de chitosan activadas con un péptido antimicrobiano para erradicar el Helicobacter, una molécula ya patentada en aquella región, en donde lo que han hecho es utilizar la bioingeniería para utilizar péptidos antimicrobianos, que son sustancias existentes en la naturaleza, como parte del sistema inmune de varios organismos. Son moléculas, la mayoría catiónicas y ambifílicas, interactúan con la membrana de la bacteria, la desestabilizan provocando la liberación del citoplasma y este compuesto, que es el que ellos usan, el S178A, que le llaman Pexiganan-A, es uno de los péptidos antimicrobianos capaces de matar al Helicobacter pylori. Se adhiere a microesferas de chitosan para facilitar su transporte y evitar la degradación proteolítica de la molécula. Han hecho pruebas in vitro y pruebas in vivo. Aquí se puede ver in vitro lo que hacen. Acá algunas de las microfotografías electrónicas del Helicobacter. Y lo que han encontrado es que a concentraciones de 10 a la 11 nanopartículas por mililitro, se vio un efecto bactericida rápido con erradicación completa a los 30 minutos cuando se utilizó el cultivo de una cepa no patógena, CAG negativa, y a las 24 horas cuando se utilizó el cultivo de una cepa patógena CAG positiva. Encuentran que hay alta afinidad del Helicobacter pylori y el chitosan, lo cual puede favorecer el efecto bactericida de este compuesto. Y ya también presentan resultados de ratones colonizados por Helicobacter pylori, en donde con 14 días de exposición han demostrado que disminuye la carga gástrica del Helicobacter pylori 90% y se erradicó la infección en el 50%. Hicieron estudios del microbioma intestinal y no encontraron con este compuesto que hubiera alteraciones ni antes ni después de administrar el compuesto. Por lo tanto, ellos creen que esto a futuro pudiera ser algo que pudiera manejarse como alternativa a los antibióticos en erradicación del Helicobacter pylori. Podemos concluir entonces con estos trabajos que aparentemente hay aumento en la frecuencia de las úlceras pépticas y sus complicaciones, principalmente en los grupos de pacientes mayores y asociado al consumo de antiinflamatorios no esteroideos y aspirina. Parece que la prevalencia de la infección por Helicobacter pylori tiende a disminuir principalmente en adultos en las últimas 2 décadas y principalmente en los países desarrollados. El efecto de vonoprazan como antisecretor en los esquemas de erradicación del Helicobacter pylori ha mostrado no ser inferior y en algunos casos ha mostrado tener mejores efectos en los esquemas de erradicación del Helicobacter. Los índices de erradicación utilizando la terapia guiada por pruebas moleculares parecen ser muy semejantes, por lo menos en este trabajo que les mostré, a los que se obtienen por cultivo, y esto a futuro puede ser algo que pueda ser muy útil para poder mejorar los índices de erradicación. Y los estudios iniciales utilizando las nanopartículas como el Pexiganan que les mostré ahorita, parece que pudiera ser una alternativa futura para la erradicación del Helicobacter pylori. Muchas gracias. Muchas gracias. And he asked me to cover a very, I think, important area, which we're going to see some serious changes coming up our way in the near future. And this is treatment for gastroesophageal reflux disease. So what will I cover during my presentation? I'm going to talk about web-based
GERD products. We're going to talk about devices for GERD, PCABs, one of the hottest area today, mucosal protectants, endoscopic treatment, new concepts in that, the esophageal microbiome, that becomes an important target in relation to gastroesophageal reflux disease. And of course, we cannot forget psychological comorbidity. Now, this is information that just was released in the US, and these are the medications most frequently prescribed by gastroenterologists in the US, 2023. First three, omeprazole, pantoprazole, and famotidine. And if you look afterwards, you see the rest of the medications that we prescribe in the US are way less common. And by the way, Suprep is Golightly, what we give for patients for preparation for colonoscopy. So that tells us that anti-reflux medications remain the most prescribed medication in 2023 in the US, and I'm not going to be surprised if the same thing can be said in Mexico. Now, I want to start and talk to you about this huge market that is out there, and we've studied very little of it. This is billions and billions of dollars of market, and a lot of our patients and many that are not our patients go to that market in order to look for solution for their gastroesophageal reflux disease. And the list of products is very long. I don't have the time really to show you everything that is on the web. And if you wish later to look and order something of your choice, please, I'll be happy if you do so. Not that I get any percentages, but this is just to show you some of the GERD supplements that have been shown, that have been sold on the web. Now, this is just from Amazon.com. You can see antioxidants, supplements, vitamins, minerals, and a variety of other herbs, and whatever you want. Most of them, we have no information for their value in gastroesophageal reflux disease, and in the others, very little. But it doesn't deter people from selling them on the web as the solution for patients with gastroesophageal reflux disease. By the way, there is also a growing trend to sell patients with gastroesophageal reflux disease hydrochloric acid. The assumption is that if you have acid problem, with more acid, it will solve your acid problem. I'm not that convinced. Other things that you could see on the web is obviously a variety of pillows and mattresses. The mattress on the right side, it's an incline, 45 degrees, is really to save patients from using bricks to put under their bed or to use wedges or pile of pillows, which usually don't work well for them. There are various pillows that are available there. Some of them, like this one, which is called the Medcline, they anchor the patient in the left decubitus position throughout the night period. These pillows were developed originally for pregnant women who were suffering from reflux during nighttime. But later, those that developed them decided that would be a good solution also just for GERD patients. The advantage, of course, is that this is a pillow. You don't have to take medications. It puts you in the left decubitus position. By that, you're trying to avoid the right decubitus position. As you all know, the right decubitus position has been shown to be associated with more reflux. Now, we started to see more and more publications coming primarily from Amsterdam, from Bredenwood Group, about this device. It's called the LEFT device. The LEFT device was developed originally for patients that snore, and by alerting them about their position during nighttime, it can improve their snoring problems. Very small device that you attach it to your chest and it vibrates. And every time you're in the wrong position, it vibrates, reminding you to be in the proper position.
In this study, they looked actually at using the device for gastroesophageal reflux disease, again, reminding patients that every time that they are in the right decubitus position, to change it and move to other position, preferably left decubitus position. One of the studies that was published in Clinical Gastroenterology and Hepatology showing marked improvement by using this device, first of all, in improving patients' position during sleep time, and then also in improving their reflux pattern and even their symptoms. The other thing that you probably don't know, we were the other site for Baird and Root for that study. The problem that we noticed is we couldn't keep any of our patients with this device for more than 2 days because they couldn't sleep well. Now, I'm not sure why his studies keep coming back with these phenomenal results. We recruited 50 patients into the study and ended up only with 10 tolerating that device. The main reason is they constantly woke up during the night and they decided it's better to have reflux than to have poor sleep. Now let's move and talk a little bit about other devices. This is a device, it's called the Transcutaneous Electrical Stimulation System, TESS. It's a device that I was involved with his development. And what's unique about it, it actually, the belt that you have, it has electrodes that stimulate the abdominal wall muscles. And by doing that, we found out that you can actually improve the resting pressure of the lower esophageal sphincter. Now, you don't use it every day, every time throughout the day, primarily after meals, usually the time when people get reflux. Now, on the right side, you see some of the figures that were published showing that if you take patients that were getting the Bravo test capsule, day 1 off treatment, and day 2 you turn on the device for the next 3 days, clearly you see a marked effect of the device on patients' gastroesophageal reflux, specifically gastroesophageal reflux. We do have also information showing also improvement in symptoms. Now, this is another device. This device works on the principle of the acupuncture, Chinese traditional medicine. It's called transcutaneous electrical acustimulation. The device has a patent to it, and now it's in process to be introduced into the market. Like the previous device, the idea is not to sell it as an over-the-counter device, but rather it would be a prescription of a physician. So physician will prescribe the device. The electrodes are placed on patients' both legs and both hands, and patients can do the acustimulation at home. And you can see already some studies like this one in the American Journal of Gastroenterology showing the device works very well on patients' symptoms and health-related quality of life. Now, I would like to talk now, about the potassium competitive acid blockers, which I think they are the future landscape of GERD treatment, especially from a medical point of view. Now, if we learn the lesson of what happened in Japan when they introduced vonoprazan in 2015, then we can find the following. In 2015, vonoprazan was released for the first time in Japan. At that time, esomeprazole was the leader of the market by far. Within 5 years, vonoprazan became the leader of the acid suppressive market in Japan. 5 years. And esomeprazole is way below it. So if you ask me to predict what's going to happen with the PCABs, I think we will see similar patterns coming our way in the future. Obviously, in each country, it will be different, the pickup of these PCABs. In the US, I think it's going to be a slow pickup because of insurance companies and other reasons. Now, it's very important to understand the difference between PPIs and PCABs. The pharmacokinetics and the pharmacodynamics are different, especially when it comes to the mode of action.
where the PPIs, they bind only to the active form of the proton pumps, where the PCABs bind to active and dormant forms. Now that's very important from therapeutic point of view, because these dormant form of the proton pumps, when the level of the PPIs, the level in the serum is low, they can be activated and bring the level of acid production to the way it was. But it's not the case with PCABs, and that's very important. They also, their binding is potassium competitive, like PPIs, but PPIs have irreversible covalent binding, where in the case of PCABs, it's reversible ionic binding, allowing the product to disable a proton pump, then unbind and disable another proton pump. Deactivation, PCABs act directly on the proton pumps. They don't need to be activated like PPIs. Remember, PPIs are prodrugs. They need to be activated to their active form, sulfonamide. That's not the case with PCABs. Onset of action, it takes several days to get maximum effect of PPIs, where in the case of PCABs, within the first day, you get already full effect. They are acid stable, the PCABs, where the PPIs are acid labile. And the half-life is very important. Half-life of the PCABs, some of them is as high as 9 hours, which brings obviously into the table discussions about their effect on nighttime symptoms and many other components where we still have areas of unmet need. And then you can see that they are not affected by food, less likelihood of drug-to-drug interaction, and many other attributes that are very important. Now, I think if you remember from my presentation, this slide, I think I've done my job today. This is the slide you need to remember. This is the difference. This is what we call the pharmacodynamic study comparing PCABs to PPIs. You can see that in the case of PCABs, after you give the first dose, within first 30 minutes, depends on the PCAB, some of them it takes longer than 30 minutes, you get maximum effect that is maintained throughout the period of time that you give the PCAB. In the case of PPIs, it takes several days to reach maximum effect, and the effect here is on intragastric pH or acid secretion. So I want you to understand this is really also important to understand from many other potential application of PCABs that could be entertained in the future. These are some of the studies that were done with vonoprazan in the US, comparing vonoprazan 20 milligram to lansoprazole in treating patients with erosive esophagitis, double-blind, active control trial for 8 weeks. And you can see that there is 8% therapeutic gain of vonoprazan over lansoprazole. And the therapeutic gain is calculated by the results that you get from one medication minus the results you get from the other one. You can see also that the main really effect of PCABs when it comes to erosive esophagitis is not so much on grades A and B, but mostly on grade C and D. And when you look at the therapeutic gain in grade C and D, you can see that it reaches almost 20%. And that's very important to understand. Also, when you look at maintenance treatment, period of 6 months, as usually they are done, again, there is vonoprazan did better than lansoprazole with 7% therapeutic gain, but mostly the therapeutic gain comes from the effect of vonoprazan on grade C and D as compared to lansoprazole. This is linaprazan. I want to show that because the first abstract was presented during the last DDW 2023. And for many of us, we had deja vu when we saw that. Because for some of you, if you don't know, linaprazan is AZD0865. If you don't know what it is, it means AstraZeneca 0865. This product was introduced into the market, it wasn't introduced to the market, but went through a phase 3 trial more than 10 years ago.
and failed, was unable to show that it was better than a PPI. However, it came back in the same form. They did not change the molecule in no way. And they focused this time doing a study that focused only on grade C and D, showing that as compared, that linaprazan was better, and they just compared to the different doses of linaprazan, and in healing erosive esophagitis, 89.5% of those with grade C and D. There's more information coming about the value of these medications in patients with moderate to severe symptoms. And then this is a study that looked at the value of PCABs, this time tegoprazan, in non-erosive reflux disease. The early studies that were done with vonoprazan in non-erosive reflux disease showed that the drug was not better than placebo. But I think part of it was the patient population that they were taking and the endpoints that they were using. In contrast, you can see in this study, tegoprazan, that was compared to placebo, tegoprazan clearly demonstrated a significant value over placebo in treating symptoms of patients with non-erosive reflux disease. The therapeutic gain was about 10%, which is very good in non-erosive reflux disease. And if you took patients with severe symptoms, then the therapeutic gain was almost 20%. Now, PCABs are giving us an opportunity to treat patients with GERD in a non-continuous fashion. Now, in order to treat GERD patients in a non-continuous fashion, for example, as an on-demand, the medication has to have 4 attributes. It has to show potent acid suppression, rapid effect, durability of effect, and flexibility of administration. And even if you compare it to H2 blockers or antacid, all 4 attributes are clearly available with PCABs. And this is one of the studies that I was involved. This is an on-demand study using vonoprazan. Patients were taking it only when they had heartburn, and this is to show you how fast their heartburn was resolved after they took the vonoprazan, and it was compared to placebo. The primary endpoint was that they achieved complete resolution of symptoms, which was maintained for 24 hours, no recurrency during that first. And you can see when you compare the highest dose that showed value there, the 70%, as compared to 27.3% for placebo. There are several mucosa protectants. None of them is approved in the US. One of them is rebepamide. It enhances production of prostaglandins in the stomach. As we all know, these prostaglandins are very important in gastroprotection. It's a scavenger of free reactive oxygen series that can cause mucosal injury. And it induces expression of EP4 gene, but specifically epidermal growth factor, which we do know has a very important natural healing effects on the esophageal mucosa. And this is a study showing that a combination of a PPI and rebepamide resulted in a clear advantage over the PPI alone. Another one is Esox that provides a mucosal protection. It's almost like an adhesive to the esophageal mucosa, and it prevents mucosal integrity damage. And you can see what it is composed from. And early studies already in patients with non-erosive reflux disease show that if you combine PPI with Esox, then it works better than PPI plus placebo in controlling patient symptoms. There are several new endoscopic techniques for gastroesophageal reflux disease. The first one is the ARMS, or ARMS, anti-reflux mucosectomy, where the endoscopists perform a hemicircumferential mucosectomy of the gastric cardia. They do it with a cap-assisted device or band ligation. You have the ARMA, the anti-reflux mucosal ablation, where they perform ablation in a butterfly shape in the cardia area. And there is the ARAT, the anti-reflux ablation therapy, which they use for ablation, argon plasma coagulation, again,
in the cardiac area. Here's an example of the arms. This was developed by Inouye, anti-reflux mucosectomy that is done in the area of the cardia. It's also really in the fundus as well, and then after it heals, it creates more narrowing of the EGJ. Now, there are several studies looking at the value of probiotics in gastroesophageal reflux disease. And when we talk about probiotics and microbiome in gastroesophageal reflux disease, we talk about esophageal microbiome, not colonic microbiome. So the purpose is to improve the esophageal microbiome. And here several probiotics do suggest some improvement in reflux, regurgitation, and heartburn. This is a study that looks at prebiotic, not a probiotic, but a prebiotics that helps to enhance and improve the presence of good bacteria in the esophageal microbiome as compared to bad bacteria. And the study showed that over 4 weeks, when patients were using just prebiotics for the GERD symptoms, it clearly improved their symptoms using the reflux questionnaire request. And I'd like to finish here. We cannot talk about the future of GERD without understanding further the importance of psychological comorbidity, especially esophageal hypervigilance, a growing concept in the field of gastroesophageal reflux disease, where some of the experts now call that every patient that walks in should be evaluated upfront for esophageal hypervigilance. Now, what is esophageal hypervigilance? It's whenever a patient starts to feel some symptoms of GERD, they become focused, organ-focused, and that results in augmentation and enhancement of these symptoms. And that's been shown to drive patients' behavior, symptom consumption when it comes to GERD. There are varieties of ways you can treat psychological comorbidity, all the way from cognitive behavioral therapy to hypnotherapy, and there is more to come. And there is already now new psychological techniques for esophageal hypervigilance.